Así como inicia un nuevo año, hay una nueva serie y la serie que le hemos llamado simplemente Hechos. O sea, no fue tan creativo porque fue abrir la Biblia. Pero lo que nos habla esto, y nosotros a partir del año pasado empezamos a hablar de lo que es su propósito, la idea de un propósito en Dios y cómo esto es aquello que nos atraviesa en todas nuestras áreas de la vida. Y durante todo el año pasado tuvimos un énfasis en cuanto a esto, su propósito, cómo nosotros nos vemos delante de Dios, cómo Dios nos ve a nosotros y poder trabajar de esa área de qué es lo que Dios ve en nosotros, que nos ve personas con propósito, con sentido, que nuestra vida vale, tiene sentido en Dios. Pero este año vamos a continuar, y ya lo vamos a ver y cuando a medida que vaya avanzando el año y ya tenemos las reuniones marcadas donde vamos a hablar de la estrategia de este año, donde el propósito no va a ser solo aquello de lo que hablamos, sino que más que nunca lo vamos a practicar de forma semanal, diaria, y la idea es que como iglesia sigamos incentivándonos a vivir en su propósito. Ahora, ¿por qué Hechos y relacionarlo con su propósito? Porque hay una búsqueda que tiene que ser relevante para nosotros en nuestra vida como iglesia, es buscar ser siempre una iglesia relevante. ¿Y a qué me refiero con una iglesia relevante? Aquello que es relevante es aquello que es apropiado para el momento en el cual se vive, por lo tanto se torna en algo relevante, que es importante. Y la iglesia que es relevante en esencia no está relacionado tanto con los métodos o con las formas, sino con responder preguntas que la sociedad se hace. La iglesia y el mensaje de la iglesia carga en sí mismo una respuesta a preguntas que la gente se hace y nosotros como iglesia tenemos el mensaje de Jesús que creemos que es la respuesta. Es decir, a las diferentes problemáticas nuestra respuesta siempre es Jesús. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Es que siempre lo que nosotros transmitimos es una respuesta, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, hoy yo estoy predicando y nadie me dijo, Fer, ¿te animás a predicar? No, sos el pastor, te toca predicar. Entonces, pero ¿cuál es mi trabajo como pastor? Responder preguntas que por ahí la iglesia tiene. Y responder preguntas que de alguna manera quizás no se hicieron, pero que están, entonces devolvemos como propósito ante diferentes situaciones de la vida. La respuesta de nuestra iglesia, ¿cuál es? Tenés propósito. ¿Y cuál es el problema en esto? De que todo lo que nosotros transmitimos como iglesia es una respuesta a preguntas que se hicieron o no, pero están en la vida de las personas. ¿Cuál es el problema? Es que la iglesia no es relevante cuando responde preguntas que nadie se hizo. ¿Bien? ¿Cuándo una iglesia deja de ser relevante? Cuando responde preguntas que no le cambian la vida a la gente. Entonces, yo crecí en esta iglesia, o sea, cuando todavía no estaba así y seguimos en construcción, pero la iglesia era allá en el fondo, atrás de la pared, le decíamos el rancho, porque era un rancho. Y estaba predicando mi viejo y escuchaba, ¿quién está susurrando? Es una rata, pa. Y ese era el contexto. ¿Y cuál era el problema? Que no desde el mensaje, sino que a veces la respuesta que se transmitía eran a problemas que no eran relevantes. Entonces las discusiones que habían eran problemas de evangélicos. ¿Se puede esto? ¿Se puede lo otro? ¿No se puede? ¿Y por qué? Entonces la iglesia dejó de responder la verdad que cambia la vida de la sociedad por responder preguntas que la sociedad no se hacía. Entonces, cuando llegaba alguien, las respuestas que se estaban dando es, yo nunca me pregunté si puedo comer un pedazo de morcilla o no. Entonces, no me dio una respuesta relevante a lo que la vida de las personas tiene. Entonces, nosotros como iglesia, caminando en su propósito, tenemos que ser personas que brinden respuestas, no a problemas tontos de evangélicos, sino a problemas reales de personas que tienen la ausencia más importante de todas, que es la ausencia de Jesús. Venimos de pasar unos días en familia y una persona de la familia que me hacía unas preguntas. Y digo, Fer, me dice, vos que sos pastor, ¿viste? Ya que vos sos pastor, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, vos que sos pastor, ¿cómo puedo convencer a esta persona que deje de hacer esto y esto? Y me decía, me nombraba toda la cuestión. ¿Y cómo hago para que deje de hacer esto? Para que deje de pensar en esto. Y la pregunta se redujo a,
Para. ¿Esta persona conoce a Jesús, es cristiana? No. Entonces le digo, pará, o sea, no busques cambiar nada. Lo que necesita es a Jesús y que Jesús cambie lo que entienda Jesús que tenga que cambiar en la vida de la persona, porque nosotros no solucionamos, nosotros damos respuestas. Y nuestra respuesta es Jesús, Jesús el solucionador de toda situación y todo problema. Entonces la iglesia relevante es la iglesia que brinda una respuesta a preguntas que sí están en la sociedad. ¿Y cuál es la pregunta que hoy nosotros tenemos que empezar a responder? Es que la vida, tu vida, la vida de cada uno de nosotros tiene propósito. Tu vida tiene sentido, la vida de las personas que están afuera tiene sentido, tiene respuesta, hay explicación, y esa explicación se encuentra ¿en qué? En Jesús y en su propósito. Y en Hechos lo que vamos a encontrar es una iglesia que responde a su propósito y que da respuestas ¿de qué? A preguntas que la gente se está haciendo. Nosotros en Uruguay hay preguntas que se hace la gente y ante la ausencia de escuchar nuestra respuesta que tenemos en Cristo, va a consultar que con otras respuestas que otros ofrecen. Y nosotros como iglesia, siendo relevantes, tenemos que responder la pregunta más relevante de todas, que es ¿por qué estoy acá parado? En Montevideo, en el departamento donde esté. ¿Cuál es el sentido de todo lo que he atravesado en mi vida? Y ese es el mensaje que nosotros cargamos y el que tenemos que responder. La iglesia relevante es la que responde a las preguntas que la gente se está haciendo, no las que vos tenés con tus problemitas evangélicos, que puedo, que no puedo. Jesús necesitas. Entonces, nuestro mensaje no es una discusión sin sentido, es Cristo. Ahora, vamos a leer 2 pasajes en Hechos que nos reflejan cómo empieza todo esto. Hechos 1:8 es una promesa de Jesús. Jesús resucita, se queda unos días con los apóstoles, sigue continuando su ministerio y los prepara para su ascensión. Cristo vuelve con el Padre, se sienta a la diestra del Padre y les dice, quédense tranquilos, no se van a quedar solos, les voy a mandar al Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 es esta promesa, dice, esto es lo que recibirán, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, podrán ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, e incluso hasta los confines de la tierra. Entonces esta es la promesa de Jesús, Hechos 2:1-4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, cuando se cumple esta promesa, todos estaban juntos en un mismo lugar. De repente se oyó un estruendo como el de un viento fuerte y violento que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Entonces algo parecido a llamas de fuego apareció y se posó sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, lo que hizo Jesús con los apóstoles fue darles un sentido a su vida tan grande al punto de que terminan, si vemos la historia de cada uno, salvo Juan, son mártires, murieron directamente a manos de personas que iban en contra de su mensaje. Es decir, su vida pasó a tener un sentido tan relevante que los llevaron hasta la muerte, porque cargaban una respuesta a preguntas que la gente se hacía. Y así lo vamos a ver, esa consecuencia de que lo que hace el Espíritu Santo en ellos los llena y a partir de ahí empieza la historia de cómo la iglesia empieza a avanzar. Entonces, inmediatamente llega el Espíritu Santo a ellos, se convierte en 3.000 porque predica un mensaje Pedro y se convierte en 3.000, la iglesia empieza a avanzar, hay personas que son salvas, liberadas, hay sanación, así como diferentes cosas, así como trae lo negativo, porque trae también persecución, empiezan a injuriarlos a todos, pero este es el avance de la iglesia a consecuencia de lo que pasó en Pentecostés. Es todo lo que hizo Jesús. Y podemos resumir que Jesús en la cruz lo que hizo fue darnos salvación. Nos da propósito y el Espíritu Santo lo que hace es que hacernos capaces de nosotros realizar el propósito que Dios diseñó para nosotros. Entonces tenemos salvación y tenemos propósito. Ahora, me pasó algo que le contaba a Vir.
Estaba en Instagram y viendo Reels, estaba en un momento tranquilo, Milán se había dormido, entonces como, Milán se durmió, entonces vamos a estar tranquilos un ratito. Entonces dije, vamos a ver un par de Reels. Entro a Instagram, algo así, y aparece un tipo, y yo tengo un problema con series, Reels, todos, que me meto es como que si estuviera ahí. Entonces yo estoy en la serie y digo, date vuelta, no te escuchas. Así como miro fútbol, le digo, pasala, y está cobrando una millonada y vos te enojás con él, ¿viste? Y me pasa, y me empiezo a enojar con el tipo del Reel. Porque agarra y dice, yo llego a casa, y la idea es como que nos metamos todo ahí, que te genere esta reacción. Llego a casa y mi esposa me dice, mi amor, estoy cansada. ¿Te animás a quedarte un ratito con los gurises? Estamos en Uruguay, lo vamos a uruguayizar al Reel. No dice los gurises. Dice, ¿podés quedarte un ratito con los gurises? Y lo que le responde el esposo es, mi amor, ¿este es un asunto de divorcio? O sea, si yo no lo hago, ¿nos vamos a divorciar? Y él agarra y le dice, la mujer le dice, no nos vamos a divorciar por esto. Entonces, bueno, entonces prefiero que no. ¿Está? Y ahí yo ya me empiezo a calentar, le digo, ¿por qué estás subiendo esto? Y agarra y dice, y al otro día llego a casa, mi mujer dice, no, mi esposa llegó y me dijo, me duele la cabeza, no aguanto más, ¿te animás a acomodar la cocina? Y le responde lo mismo, mi amor, ¿esto es un asunto que va a llevar a que nos dejemos? No. Bueno, entonces prefiero que no. Y yo ya estoy recaliente, como diciendo, ¿qué estás diciendo? Y agarra y continúa. Dice, al otro día llegó y mi esposo me dijo, mirá, estoy muy enferma, necesito que tire la basura. Misma respuesta. ¿Esto nos va a llevar a un divorcio, a separarnos? No. Entonces le digo, bueno, entonces prefiero que no. Y yo ya estoy como remetido en el Reel y digo, pero ¿por qué está promocionando esto? No entiendo. Y agarra y dice, y ahí tira la pregunta, ahí me calma un poquito. Dice, ¿cuánto crees que puede durar la relación de esta manera? Y ahí está, por lo menos va a hacer una reflexión de esto y no lo está promocionando. Y agarra y lo que dice es, el problema es que nosotros con Jesús hacemos exactamente lo mismo. Empezamos, caminamos y decimos, ¿este es un asunto que me va a hacer perder la salvación? No, entonces decido. Y eso es lo que hacemos muchas veces con nuestro propósito, con las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Y decimos, no seguir esto, me va a hacer perder la salvación. Y no, porque lo hizo Jesús y todo. Entonces, como no pierdo la salvación, decido dejarlo a un lado. Y esa es la actitud que tenemos con nuestro Dios. Y nos hacemos la misma pregunta. ¿Hasta cuándo puede durar una relación donde lo único que importa es aquello que me da y si no lo pierdo, no pasa nada? Acá la iglesia de Hechos tiene la reacción totalmente contraria. Es salvación, propósito, son los regalos que tengo y avanzo. O sea, el propósito nunca puede ser aquello que elijo, tiene que ser siempre aquello por lo que vivo. El propósito no puede ser aquello que, descarto cierta parte porque no pierdo salvación, sino que todo lo contrario es, tengo salvación, tengo este regalo, vivo por esto. Ahora, como salvación y propósito caminan de la mano y le pusimos de Hechos a esta serie con esta idea de que me encanta el título del libro de los Hechos. Hay algunas discusiones tontas de si es Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo y es como que, aunque no crean, ese pequeño título genera unos debates tremendos. Pero en cualquiera de las versiones del título, la palabra es hechos, no buenas intenciones o buenos deseos. O sea, la iglesia está marcada por hechos, por personas que actuaron, no por personas que tuvieron buenas intenciones o buenos deseos. Y a veces nos confundimos con esta idea de los deseos que tenemos de hacer y estamos lejos de las cosas que tenemos que actuar. Es el libro de los hechos, no el libro de las buenas intenciones. No es el libro de los hechos, cosas que se hicieron, no cosas que se pensaron. No es pensamientos del Espíritu Santo, no es pensamientos de los buenos deseos, sino que todo lo contrario. Son las acciones, las cosas que suceden cuando hay personas que deciden vivir por su propósito. La historia de la iglesia no la marcaron las buenas intenciones, la marcaron los hechos del Espíritu Santo a través de personas que se decidieron a vivir por lo que el propósito de Dios les decía qué hacer. Entonces la iglesia está marcada por hechos.
La iglesia no avanza por buenos deseos. La iglesia no avanza con los buenos pensamientos. La iglesia avanza cuando nos decidimos a actuar en función de aquellos grandes deseos que Dios tiene para nosotros. Pero vivimos más acorde a aquellas buenas ideas y están fantásticas y me encantan, porque las mejores ideas de la iglesia no vienen de nosotros, vienen de un conjunto de personas que dicen, che, esto es mejor y vamos para adelante. Pero el tema es que necesitamos personas que hagan, no que se queden con los buenos deseos, que no se queden con las buenas intenciones, sino que avancen hacia los hechos que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ellos. Nuestro rol en la iglesia no está marcado por nuestros deseos, es por los actos que tenemos que hacer en función de los deseos de Dios para nosotros. Y los deseos de Dios para nosotros son que construyamos los hechos de la iglesia que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y esto es lo relevante de que el título me encanta, porque marcan cosas que pasaron, no cosas que nos imaginamos que podrían haber pasado. La iglesia se sigue construyendo por hechos que el Espíritu Santo sigue haciendo, por hechos que personas se siguen abrazando a su propósito y deciden hacer. Lo otro es que la iglesia no tiene excusas para los hechos. La respuesta inmediata que hubo ante el avance de la iglesia fue la persecución. Y hay un momento en el libro de los Hechos, y lo vamos a estudiar durante estos 2 meses, enero y febrero vamos a hablar de Hechos. Pero hay un momento que la iglesia se reúne porque empieza la persecución. Y no, en ningún momento dicen, vamos a orar para que pare la persecución. Sino que dicen, Señor, ayúdanos a atravesar lo que nos toca vivir. Y es que la respuesta de la iglesia no admite excusas, porque excusas para no avanzar con nuestro propósito siempre vamos a tener. Siempre vamos a tener cosas reales que nos puedan impedir hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. El riesgo de la iglesia primitiva era la muerte. Pero la iglesia nunca tuvo excusas, tuvo hechos. ¿Te das cuenta? Nosotros vivimos más preocupados por orar por nuestras circunstancias que por lo que Dios puede hacer por nuestras situaciones. Nosotros seríamos los primeros en decir, Señor, que pare la persecución. Entonces seríamos los cristianos de los buenos deseos. Tengo los deseos de que la persecución cese, que pare. Y nos quedamos, ¿y qué hicieron? Un montón, nos juntamos a orar para que pare la persecución. No, hechos. No pararon por la persecución, porque no se quedaron con los buenos deseos de lo que pasaría si no hubiera persecución. Son personas que se decidieron a construir los hechos que Dios quería construir. No preocupados por la situación del momento, sino preocupados por lo que Dios quería hacer con ellos. Que no entiende y no importa la circunstancia, hay un Dios que siempre da propósito. Y los hechos se construyeron uno atrás del otro, al punto de que en muy pocos años todo el mundo conocía que había habido un Jesús, que había caminado, que había sanado, que había enseñado, que había muerto y que había resucitado. Porque no se quedaron encerrados pensando qué podría pasar, se quedaron haciendo lo que el Espíritu Santo los llamaba a hacer. Independientemente de qué circunstancia o qué excusa podrían tener, porque la excusa de la persecución era perfecta y real. No era tengo poco tiempo de descanso, es si hago esto me van a matar. Y los hechos se fueron construyendo no por las intenciones, sino por hechos que no admiten excusas. La iglesia no tiene excusa para avanzar, siempre tiene que tener la decisión de avanzar en función de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando nos llenamos de excusas, nos llenamos de imposibilidades. Es decir, no convive una persona llena del Espíritu Santo con una persona que está llena de excusas para actuar. Sino que todo lo contrario, cuando fueron llenos, dejaron de ver las situaciones y empezaron a ver lo que Dios quería hacer. Lo otro es que la capacidad para poder sobrellevar las diferentes circunstancias muestra el compromiso con el propósito. Hablamos, llevar a cabo el propósito que Dios tenía para los apóstoles, les salió carísimo. ¿Sí? O sea, les salió caro, le costó hasta la vida.
Gracias a Dios en Uruguay no nos cuesta la vida. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que qué tanta piel gruesa tengamos para soportar diferentes circunstancias con Dios, es la misma que nos va a llevar en proporción a poder ver las mayores victorias. No podemos pretender tener grandes victorias sin atravesar grandes procesos. No podemos pretender grandes milagros sin grandes circunstancias. Entonces, la capacidad que vos tengas, no en tu humanidad, sino en realmente rendirte a Dios, qué tanto estés dispuesto a sobrellevar por tu propósito, determina qué tan grande va a poder ser tu propósito en Dios. Porque estas personas lograron cosas enormes en Dios porque tuvieron que atravesar procesos gigantes en Dios. Nosotros muchas veces queremos la gran victoria sin el gran sufrimiento. Es decir, no hay gran avance de la iglesia sin grandes momentos de dificultad. Porque en un momento, vamos a verlo, Pablo está predicando en Éfeso y en vez de ir a ver a los dioses que eran relevantes en Éfeso, dice que se juntaban aproximadamente 3.000 personas. Ahí iban de todo Asia Menor a Éfeso para escuchar a Pablo. ¿Sabés cómo terminó Pablo ahí? Tuvo que salir volando porque lo iban a matar. Se convirtieron un montón, se sanaron un montón, pero de la misma manera hubo una gran circunstancia que atravesar. Aquellos que ven el gran propósito de Dios en su vida realizarse son aquellos que en momentos de gran dificultad pueden encontrar un gran propósito y un gran sentido. Que en momentos de dificultad pueden ver qué tanto es lo que Dios puede llegar a hacer. Que en momentos donde no es todo tan fácil ni tan sencillo, pueden decir tranquilamente todo lo que Dios puede llegar a hacer en medio de las circunstancias que les toca atravesar. A la medida que supieron sufrir, supieron ver la gloria de Dios. Me encanta que en un momento Jesús le dice a Marta y María, dice, si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Y Lázaro estaba muerto. En la medida que creyeron, pudieron ver la gloria de Dios. En la medida que supieron atravesar el momento de gran muerte, pudieron ver una gran resurrección. En la medida que estamos dispuestos a atravesar, vamos a poder ver la gloria de Dios como nunca antes. Pero la clave está en no tener excusas y saber permanecer. En saber permanecer. Porque en Cristo las pruebas y dificultades son siempre escenarios para ver su gloria. En Cristo cada prueba, cada dificultad se transforma en un escenario perfecto para poder ver la gloria de Dios como nunca antes. Cuando María y Marta pudieron creer, pudieron ver una gloria que nunca antes habían visto. Nunca antes habían visto a alguien resucitar. Pero creyeron y vieron la gloria de Dios. Atravesaron y pudieron ver la gloria de Dios. La clave está en permanecer sin excusas a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y la clave es que cada año, hay algo que decimos siempre con Viri, es una lógica, del 31 de diciembre al 1 de enero, ¿qué cambió? Nada, que tiraron un fuego artificial en el medio. Que hubo un debate, tiramos, no tiramos, pasa esto. Y lo único que pasó fue un drama. El tema es que son buenos escenarios para nosotros plantearnos qué es lo que queremos para el siguiente año. Y el 2025 tiene que ser un escenario para el cual nosotros nos determinemos a vivir por hechos, no por deseos y buenas intenciones. A vivir por hechos, no por buenos pensamientos. Y está buenísimo seguir pensando, seguir teniendo grandes deseos, pero que vengan acompañados por los hechos del Espíritu Santo en nuestra vida. Seguí soñando, pero en la medida que seguí soñando, seguí construyendo los hechos que nos ha llevado el Evangelio hasta los confines de la tierra. Un Uruguay que ni siquiera se conocía cuando estas palabras fueron dichas. Y es increíble que si nosotros nos determinamos a vivir como la Iglesia de Cristo, construyendo hechos, no importa qué escenario dificultoso podamos tener, qué escenario complicado haya, si nosotros nos decidimos permanecer,
decidimos permanecer, avanzar y sabemos atravesar y seguimos creyendo, veremos la gloria de Dios como nunca antes la hemos visto, porque creímos y porque esto es lo importante. Y lo que dice Jesús, aquellos que me siguen, las señales les van a seguir. Nosotros como iglesia no perseguimos señales, las señales tienen que perseguirnos a nosotros. Nosotros cumplimos nuestro propósito, cumplimos el propósito de Dios y las señales, liberación, sanidad, milagros van a perseguirnos porque nosotros perseguimos una causa mucho más grande que nosotros mismos.